Vamos a introducirnos a Juan capítulo 3, el versículo 16 en adelante. Bueno, este pasaje es prácticamente el Evangelio, así que vamos a introducirnos por ese lado. ¿Qué es lo que es el Evangelio de Dios? Es la buena noticia para toda la creación. Para toda la creación. Y es una creación, estoy hablando en general, una creación dominada por el pecado, la muerte, la decadencia física y moral, maldecida por Dios a causa del pecado de Adán, del cual ha salido una humanidad condenada. Pero aún así, Dios ama su creación, fíjese, y por ello la ha preservado y ha enviado a su Hijo amado para salvar pecadores y restaurar su creación. Y eso es para la gloria de su nombre. Eso es el amor de Dios. Y vamos a desmenuzar eso. El título es Un amor personal para salvar para salvación por fe. Juan 3, 16 al 21. Vamos a ver el primer versículo. Y antes de eso vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene de su palabra, Señor, que podamos entenderla, amarla y poder que nuestra vida sea más reverente y dedicada a Cristo, Señor, conociendo la inmensidad del amor de Dios por Cristo Jesús. Gracias, Señor, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Permiso, se me cayó el... Bien, dice Juan 3:16, y este es el clásico de todos los evangelios, porque de tal manera, ¿se lo escucharon? En los cerros de Valparaíso, en los barrios de Santiago, en todas partes, uno de los versículos más conocidos y más proclamados por la iglesia evangélica. Vamos a leer el primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos de memoria todos. Y vamos a ver. El Señor Jesús comienza a evangelizar a un maestro judío, religioso, pero incrédulo. ¿Y por medio de qué? Por medio de él a Israel. Un Israel religioso, ritualista, pero también incrédulo. Y después de explicar el nuevo nacimiento a Nicodemo, y se lo explica en base a el Antiguo Testamento, le predica la buena nueva de salvación de Dios por medio de su Hijo. Y comienza declarando que de tal manera amó Dios al mundo. La pregunta sería, ¿de qué manera amó Dios al mundo? Todos van a decir que envió a su Hijo. Bien, sí. Pero cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo, es una manera que no podemos, es inescrutable. No lo podemos entender, no lo podemos medir. Es tan grande que no lo podemos imaginar. Entonces la frase es de tal manera, o sea, de una manera incomprensible para nosotros, que no podemos medir ni calcular. ¿Por qué? Porque somos una creación humana pecaminosa, rebelde a Dios, incrédula.
Usted dice, ama a los incrédulos, Dios ve que los ama a todos. Sí, y eso es lo que vamos a ver. Pero tenemos que entender que todo el mundo no es igualmente incrédulo. Y tenemos tres tipos de incrédulos. Están los incrédulos activos. Esos son los que comienzan a negar a Dios, niegan su palabra, niegan a Cristo, lo proclaman, se burlan de Dios y se burlan de los que creen. Son activos. Después están los incrédulos pasivos. Esos que parecen indiferentes a todo lo de Dios, indiferentes a la iglesia, indiferentes a los evangélicos, indiferentes a la Biblia, indiferentes a todo, hasta cuando nos enferman, entonces ahí dicen, Señor, ¿podría Dios ayudarme, sanarme? Pero son incrédulos. Tienen a Dios como un viejito pascuero o como el genio de la lámpara de Aladino. Frotamos la Biblia y 3 deseos. ¿Ah? Esos son los incrédulos pasivos. Después están los incrédulos religiosos, que ven, estos son muy variados, que van desde las religiones ateas. ¿Cuáles son las religiones ateas? El budismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo ortodoxo actual. Están las sectas pseudo-cristianas. Pseudo significa falsa. Y ahí tenemos varias. Tenemos los testigos contra Jehová, los mormones, adventistas, católicos y ortodoxos orientales. Tenemos iglesias evangélicas herejes, de la prosperidad, iglesias inclusivas de puro amor, etc. Decreta, etcétera, etcétera. Todo eso son incrédulos religiosos. Es decir, un mundo de ateos, de idólatras y herejes que escupen todos los días el rostro de Dios. Y esto cada día desde hace miles de años, hermanos. Esto no comenzó con Cristo, esto comenzó desde Adán y Eva. Hay una humanidad que está en constante rebelión, generación tras generación. ¿Qué haría usted? Nunca me han medido la paciencia de Dios con eso. La humanidad, dicen, tiene 6.000, 8.000, 9.000, 10.000 años de rebeldía, de denostar a Dios, desobedecer a Dios, burlarse de Dios, escupir a Dios o transformarlo en un ídolo. Escupen a Dios todos los días y lo reemplazan por ídolos o dioses de su corazón. Y esto cada día desde hace miles de años. ¿Sabe lo que debería sorprendernos si entendemos eso? Que el Dios Santo y Todopoderoso no haya hecho juicio todavía. Porque cada vez nos parece, si nos imaginamos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, o de los años 60, cuando se desató esta revolución sexual. Estamos en los últimos tiempos. No, es el proceso de el pecado en el ser humano que está constantemente sintiéndose orgulloso de su pecado, luciendo su pecado, lanzando su pecado al rostro de Dios. Y decimos, ¿por qué va a hacer juicio Dios? Si Dios es un Dios de amor. Eso, bueno, coloquialmente se diría, quien entiende eso y dice esas palabras, o no conoce a Dios, o simplemente es un patudo satánico.
decirlas, porque realmente si entendemos la historia de la humanidad es una historia de pecado y rebelión. Pero Dios ama su creación. Un mundo que cada día odia a su creador y redentor. Ahora, si Dios hubiera destruido su creación, dominada por el pecado y la rebelión, habría sido un acto de justicia, 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 ¿o no? ¿Sí? Habría sido un acto de justicia. Y Dios habría sido glorificado por sus ángeles, que exaltarían su santo poder y su justicia. Pero Dios decidió preservar su creación, pecaminosa, rebelde, idólatra, blasfema, por amor a su creación. Al mundo, dice, que de tal manera Dios amó al mundo. Y al mundo está en el sentido general de la creación. No se refiere a la humanidad y va a salvar a toda la humanidad, no, se refiere a toda la creación. Y toda la creación está contaminada por el pecado. Y Dios revela y muestra su amor de tres maneras. Primero, tres tipos de amor. Vamos a ver. Hoy día no vamos a alcanzar a verlos todos. Pero tenemos el amor general, llamémoslo así. Después lo vamos a especificar más. Amor general por su creación, que es un amor para preservación, a pesar del pecado dominante. Y aún así, para que el pecado no destruya totalmente la creación, Dios ha puesto restricciones en la creación, sobre todo dentro de los hombres, o en los hombres. Y la primera es que Dios ha puesto el gobierno humano como primera restricción. Romanos 13, 3 y 4, por favor. Romanos 13, 3 y 4. Amén. ¿Ya? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Esa es una forma que Dios ha establecido para restringir el pecado. Note que estamos diciendo restringir, no eliminar el pecado. Restringir, limitar. Entonces es importante entender que el principio de autoridad viene de Dios. Por eso dice que el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios, porque el principio de la autoridad viene de Dios. Entonces cuando la autoridad legisla o decreta cosas contra de Dios, el creyente tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo el apóstol Pedro. Es interesante notar que por lo menos en Occidente, y decimos Occidente, Europa, las tres Américas, África, Australia, Nueva Zelanda, eso es Occidente, cultura occidental. Ha sido influida por los mandamientos de la ley de Dios.
Y sobre esos mandamientos han sido inspiradores de constituciones y legislaciones en Occidente. Y eso ha ayudado a restringir el pecado. Y precisamente eso es lo que se está destruyendo en estos años. Pero así ha sido. Dios ha puesto el gobierno para restringir el pecado. Después, la otra restricción que Dios ha puesto es la familia. La familia, estamos hablando de la unión entre un hombre y una mujer, hay que decirlo en estos tiempos, hay que especificarlo, por si acaso. Es la unión entre un hombre y una mujer, que es creación antes de la caída. Pero después de la caída, Dios preservó la familia. Veamos Génesis 2:24. Amén. Amén. ¿Qué dice? 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Exactamente. Ese es el mandato. La familia es un núcleo instituido por Dios al momento de la creación del hombre y la mujer. Es antes del Estado, es antes de la sociedad, antes de la iglesia incluso. Entonces la familia es el núcleo en donde el ser humano conoce, adquiere formación, y adquiere creencias, y desarrolla afectos, y aprende a obedecer y respetar la autoridad. ¿Se acuerda cuando uno dice, y ese niño y esos papás que le han enseñado? Porque tenemos en mente que la familia es el núcleo formador de valores. Y cuando a un niño o a una niña se la avala, dice, oh, qué niña, y los papás sacan pecho. Porque piensan ellos que sí, que tienen buenos papás. ¿Por qué? Porque está la idea de que la familia es el núcleo formador, donde se forma el carácter y los valores que va a tener esa persona. Entonces los padres tienen un rol, llamémoslo así, pedagógico, en la palabra y en los hechos. Entonces, este núcleo, cuando funciona, incluso dentro de los incrédulos, hay algunas reglas, el respeto, por ejemplo, la obediencia, y eso restringe el pecado en la sociedad. Cuando se rompe la familia, se rompen dos cosas: la autoridad y la obediencia. Entonces esa persona va a tender a tener una vida desordenada, de rebelión, contestataria, de desobediencia, exteriormente o de corazón, lo que sea, pero no va a tener conformidad. Y hay un mandato preciso al pueblo de Dios, sea el antiguo pueblo, Israel, y al nuevo pueblo. Veamos Deuteronomio 6, 4 al 9.
Deuteronomio 6, 4 al 9. Amén. Amén. Ya. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarás sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un mandato bien preciso a la familia, a los padres en Israel. Tú esas palabras las pondrás en tu corazón y tú se las enseñarás a tu familia, a tus hijos, para que tus hijos les enseñen a los hijos de ellos. Y así se vaya enseñando la palabra de Dios. Y en Efesios 6, del 1 al 4, miren, se lo leo yo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un mandato preciso para hijos y para los padres. El respeto, la autoridad y formarlos y criarlos en la palabra del Señor. Entonces, en este sentido, la familia es lo que se llama el ladrillo sobre el cual se construye la sociedad. Y la sociedad organizada es la que le da vida al Estado. Pero sin familia se arriesga de no tener sociedad ni Estado. Por eso la destrucción de la familia es muy peligrosa contra la existencia humana y contra Dios. La otra restricción que hay es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo la definimos? Podríamos decir que es un entendimiento que Dios puso en el ser humano para que perciba lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo correcto y lo incorrecto. Es como un semáforo. La conciencia es un semáforo que avisa detenerse o pasar. Pero el semáforo no le pone una barrera para que no pase. Exactamente igual la conciencia. La conciencia le avisa: eso es bueno, eso es malo. Eso está puesto en todo ser humano. ¿Se ha fijado? Alguien que le gusta ver esta entrevista de Pinto, ¿cómo se llama? El Mea Culpa. Yo me acuerdo una vez vi que entrevistó a un tipo que había hecho una barbaridad tremenda. Y el tipo, a pesar de que el periodista lo puso delante del hecho, él no se reconocía haciendo ese hecho. ¿Qué estaba funcionando ahí? La conciencia. Que le estaba diciendo, eso es horroroso. Entonces, él conscientemente rechazaba eso. Es un mecanismo de defensa, porque él sabe que lo que hizo es horroroso. Y eso sucede en todo ser humano. Hasta nosotros en las cosas más simples. Cuando sabemos que hemos hecho algo malo y se nos acusa y se nos descubre, ¿qué decimos? Lo justificamos. Nunca decimos sí. ¿Por qué? Porque no nos gusta, pero la conciencia nos acusa.
Entonces ese semáforo lo puso Dios en la creación del ser humano, precisamente para que entendamos cuándo hay algo bueno, cuándo hay algo malo. Veamos Romanos 2, 14, 15. Romanos 2, 14, 15. ¿Ven? ¿Quién puede estar ahí, por favor? Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Se fijan? Los gentiles no tienen, no les fue dada la ley de Moisés, pero tienen una conciencia que los acusa o los defiende de lo bueno y de lo malo. La desobediencia a la conciencia, Dios la llama, ¿cómo la llama en la Biblia? Dureza de corazón. Que es una insensibilidad a lo bueno o a lo de Dios en la razón, en las emociones y en la voluntad. Eso es dureza de corazón. Veamos dos ejemplos. Le voy a leer uno, Marcos 3, del 1 al 5. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Después dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruir a Jesús. Esa es la dureza del corazón, falta de compasión. Un mandato que era humano. Por eso les dice, en día de reposo, ¿es legítimo quitar la vida o dar la vida? Los puso en esa coyuntura, pero ellos no dijeron nada, se lo guardaron. Por dureza de corazón, porque podía decir, sí, si en la vida, bueno, ¿ah? Entonces no quisieron darle razón, por dureza de corazón. Miren, Apocalipsis 6, 15 y 17. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Amén. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Fíjense, están confesando que lo que está sucediendo es el juicio de Dios. Huyamos, escondamos, no hay arrepentimiento. Volvámonos a Él, pidámosle perdón.
No. Escondámonos. Escapemos. Eso se llama dureza de corazón. Tiene una conciencia llena de callo. Entonces, el gobierno, la familia y la conciencia son los medios que Dios da a los hombres para restringir el pecado, y lo hace por amor a su creación, hermanos. Y le proporciona una promesa más encima. Mire, Génesis 8, lo voy a leer, 21-22, dice: después del diluvio, y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí hay una promesa de preservación, porque si fuera por causa del pecado del hombre, Dios tiene que destruir todo. Y eso es lo que está diciendo. Mateo 5, 44-45. Mateo 5, 44-45. Amén. ¿Ven? Adelante. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Fíjese que Mateo está haciendo una ilustración. ¿Cuál es? Dios hace provisión para todos. Buena provisión. Lluvia, sol, alimento, para buenos y para malos. Y es una ilustración para cómo el cristiano tiene que amar, perdonar incluso a sus enemigos. Así como es el amor de Dios, el cristiano debe reflejar, o el Hijo de Dios debe reflejar ese amor de Dios, bendiciendo a los que lo persiguen. Ahora, una cosa que tenemos que entender: todas estas provisiones de Dios motivadas por amor para la preservación de la vida terrenal de todo ser humano, ninguna de estas provisiones salvan del pecado, y tampoco son para vida eterna. Es decir, estas provisiones son para esta vida, para buenos y malos, incrédulos y creyentes. Es decir, hasta la muerte. Ahí se acaba esta provisión. Veamos Hebreos 9:27. Amén. ¿Ya? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte hay juicio. Y en Juan lo explica mucho mejor. Juan 5, 28-29, mire.
lo que dice el Señor, hablando de Cristo y el juicio de Cristo, o el juicio que va a hacer Cristo. No os maravilléis de esto. ¿Por qué? Vendrá la hora cuando todos los que estáis o los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, estas provisiones para restringir el pecado y estas ¿cómo se dice? Provisiones para buenos y malos es en esta vida terrenal. Es lo que se llama la gracia común, el amor condicional, que está limitado a este mundo, a esta vida. Y este amor, y aunque limitada a esta vida terrenal, hermano, ¿sabe? Que estas provisiones y este amor es inmerecido. A nosotros nos parece tan normal comer, tener trabajo, tener vacaciones, gozarnos de buena salud a veces. Nunca pensamos que esta es una provisión de Dios para todo ser humano. Porque hay cristianos que se hacen ricos, pero también hay incrédulos que se hacen ricos. Entonces, y aún así, esta provisión para la preservación de la existencia es inmerecida. Por eso se llama gracia, algo que no merece común. Amor, aunque condicional, pero es amor. Dios también tiene otro tipo de amor, un amor incondicional y eterno. Amén. Amén. Amor incondicional y eterno. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor incondicional, el amor eterno de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. Y aquí tenemos varias cosas. Cristo, por medio de Cristo es todo esto. Cristo es la suprema revelación de Dios a los hombres. Si Dios se viene revelando por los profetas del Antiguo Testamento, la máxima revelación de Dios es Cristo. Y Cristo cierra la revelación de Dios. Veamos Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, ¿no? Cristo es Dios hablando a los hombres. Miren lo que dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Así que cuando usted lee el Nuevo Testamento, lo medita, lo estudia, es Dios hablándole. Amén. Cristo es el amor incondicional de Dios para los que creen. Romanos 5,
8. Amén. Adelante. Fuerte y claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Amén. Amén, amén. Eso es. Cristo, el amor de Cristo, nos da el perdón de pecado. Mire, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón no lo ganamos, nos es dado, para que nunca se nos olvide. El amor de Cristo, o el amor de Dios por Cristo, nos regala el amor de Dios. Romanos 5:5. Amén. Ya. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ha sido derramado el amor de Dios en cada creyente por medio del Espíritu Santo. Es un regalo, hermano. No nos olvidemos de eso. El amor de Dios por Cristo Jesús nos da el don del arrepentimiento. Hechos 11. Lo voy a leer yo. 11. 11:17 parece que. Sí, 11, 17, 18 dice. Está hablando, Pedro está contando cómo en la casa de Cornelio estos gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y ellos admiran, todos los judíos que están escuchando esto, y dice, aquí se escribe lo siguiente. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, el don de la salvación, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de la vida. Ha dado Dios. ¿Se fija? Todo es dado. Y por el amor de Dios por Cristo Jesús, nos regala su Espíritu, el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que fuimos sellados, fuimos marcados, es decir, somos sellados por el Espíritu Santo, y eso dice a los ángeles y a demonios, dice, esto es propiedad de Dios por Cristo Jesús. Amén. Eso somos nosotros. El amor de Cristo nos santifica. Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10, 8 y 10. Dice, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, los sacrificios hechos por la ley,
para establecer esto último. ¿Cuál era? Cristo en la cruz. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos hechos santos por amor de Dios, por medio de Cristo Jesús. Nos es regalada la santidad. El amor de Cristo nos da dones espirituales. 1 Corintios 12, del 4 al 7. ¿Cuánto? 1 Corintios 12, del 4 al 7. Amén. ¿Ya? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Ya? ¿Sigo? Amén. Sí, diga el otro versículo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Y eso es para cada creyente. No son dones ganados, son dones regalados. El amor de Dios por Cristo Jesús nos da la provisión necesaria. Mira lo que dice Mateo 6, 33. 6, 33. Más, y aquí hay una recomendación, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podríamos leerlo así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan les será agregado. Lo que necesitan, no lo que les gusta. Esa es otra cosa. Lo que necesitan. Y esa es la provisión de Dios. El amor de Dios nos da la vida eterna. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. ¿Se fijan? Fíjate, todo esto, ¿qué es lo que es? Nos es regalado, hermano, por Cristo Jesús. Nada de esto, así como las provisiones para la preservación, para limitar el pecado, no son dadas, estas también no son dadas, no son merecidas. Por eso es gracia incondicional, gracia eterna. Es gracia sobre gracia, regalo sobre regalo. Eso es el amor de Dios. ¿Lo puede entender usted? No, porque nosotros no somos así. No podemos entenderlo, por eso es inescrutable para nosotros. Pero podemos experimentarlo, lo experimentamos cada día. Cuando entendemos la palabra y podemos ver nuestra vida cristiana a través de la luz de la palabra, podemos entender cuánta provisión, cuánto amor hay en Cristo Jesús para nosotros. Cuando no entendemos, aún diciéndonos cristianos, en vez de alabanza andamos con quejabanza. Porque no entendemos todo lo que hemos recibido y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cultivar los dones y todas las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Porque somos puestos para salvación y vida eterna. Y esto es por fe.
por creer, como dice Efesios 2, 8, 9. Si alguien puede estar ahí. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente. Incluso la fe no es dada. Yo digo, hay un Dios como este que pueda... Solo el Dios único, verdadero, que está en la Biblia, que se nos revela a través de la Escritura, es eso. Y nosotros los cristianos, que nos decimos hijos de Dios, esto no solo debemos entenderlo, debemos meterlo en nuestro corazón y en nuestra mente y vivir de acuerdo a ello. Porque el amor de Dios es tan inmenso que puede convertir a pecadores en hijos de Dios para vida eterna. Porque perfectamente Dios no podría salvar a ninguno, destruye todo y hace todo de nuevo. Y Dios sigue siendo justo, amoroso y santo. Así que el centro de la vida cristiana no es cómo me siento, no es lo que puedo hacer yo, no. El centro de la vida cristiana, obedezco a mi Señor, porque Él es mi Señor, Él me ama, Él me ha salvado, Él me tiene promesas. Eso es. Y es tanto su amor que siendo Dios, es Dios que se humilló a ser hombre. Dios, un Dios glorioso que se humilla para ser hombre, en cuerpo de hombre pecaminoso pero sin pecado, y hacerse matar como un delincuente para pagar por nuestros pecados. Eso se llama amor, amor, amor. Entonces, pero Él no es hombre, Él es Dios hecho hombre. Él es el santo de Dios que se humilla para que los pecadores crean y puedan conocer al Dios santo. Esa es la obra de Dios, del amor incondicional. Entonces, si nosotros recibimos ese amor, tenemos que dar ese amor. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Y somos llamados a dar amor. Y en Juan 13, 34, 25, ¿qué dice? Amaos los unos a los otros. Y esto es para la iglesia, hermanos. Amaos los unos a los otros, entre hermanos, como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte. De forma incondicional. Porque con mis hermanos son hijos de Dios por medio de Cristo y vamos a seguir viéndonos por la eternidad. Así que no nos vamos a despegar, hermanos. Entonces, el amor entre hermanos es para la eternidad también. No es para esta vida solo. Aquí comenzamos. Pero la plenitud del amor que vamos a gozar en la eternidad todavía es incomparable o inescrutable, para usar la misma palabra. Y el mundo, y lo dice en Juan 13, 34, 35, para que por el amor de ellos el mundo conozca que yo los amo. El amor dentro de la iglesia, el amor incondicional entre hermanos,
es un testimonio al mundo del amor de Cristo, hermanos. No es un capricho, no es un amor sentimental, es un amor espiritual que nos viene de Cristo, y eso es lo que tenemos que entender. Amar a los hermanos, aunque sea como sea. ¿Se imagina que Dios eligiera a los hijos más simpáticos? ¿Qué haríamos? Todos fuera. O los más obedientes. Dios mío. Poquititos, con una mano que hagan. Por eso se llama amor con gracia incondicional. Y en eso deberíamos pensar, porque falta todavía el tema de la fe y un tercer amor, tercer aspecto del amor de Dios. Pero deberíamos meditar en esas cosas, que nos damos por muy consabidas, y por muy consabidas las banalizamos. Y deberíamos meditar en esta cuestión cada día, para realmente entender la profundidad del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Para las personas, seres humanos que no lo merecen para nada. Lo único que nos queda es decir: Señor, gracias por esta misericordia tan grande que has tenido con nuestras vidas, con nuestras personas. Amén. Amén. Oremos, Señor. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este pasaje, por esta evangelización que el Señor Jesús hace a un religioso, Señor. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude a cultivar ese amor que usted, en medio de Cristo, ha puesto en nosotros, y pedirle perdón, Señor, porque tantas veces nos amamos como usted nos llama a amar, a través de su ejemplo, a través de sus dones, a través de la provisión diaria que usted tiene para nosotros como hijos de Dios. Gracias, Padre, por tan grande misericordia, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.